Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy vamos a conocer a un pequeño insecto que, aunque a simple vista parece insignificante, tiene un papel muy interesante en la naturaleza y hasta en nuestra vida diaria: el tenebrio molitor, mejor conocido como el gusano de harina. Este episodio es presentado por estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria como parte del proyecto académico de la materia de acuicultura, producción de alimento vivo. Presentan Domínguez Pacheco Ebradair, Murrieta Monfín Fabián, Pérez Morales Mariana Fernanda, Reyero Mesa Sergio Antonio y su servidora Muñoz Calderón Samantha Hatsiri. En este podcast hablaremos de su biología, instalaciones y condiciones, así como su alimentación, harinas, cómo debe ser su manejo de cada etapa, problemas comunes, sanidad y bioseguridad, entre otros aspectos. Los usos principales del tenebrio molitor se concentran en la alimentación de aves ornamentales y de corral, así como reptiles, peces y anfibios, donde se valora como una fuente natural de proteína y grasa fácilmente digerible. Sin embargo, en los últimos años se ha abierto un nuevo horizonte: su potencial para el consumo humano. Bueno, en cuanto a su biología, este insecto pasa por un ciclo de vida con metamorfosis completa. Está dividido por 4 etapas. El huevo, de pequeño tamaño y color blanquecino, que tarda entre 4 y 19 días en eclosionar. La larva, la fase más larga y aprovechada, que puede durar 10 semanas a varios meses, dependiendo de la temperatura y la dieta. Aquí es donde el gusano concentra gran parte de su valor nutricional. Es rico en proteínas, grasas y minerales. Tenemos la pupa, fase donde ocurre la transformación hacia el adulto. Esta fase dura entre 1 y 3 semanas. Cuando ya es adulto, es un escarabajo de color oscuro que puede vivir hasta 2 o 3 meses, dedicado principalmente a la reproducción. Otras especies de gusanos utilizados como alimento vivo. Tenemos al supergusano Ozopoba morio. Es también un escarabajo perteneciente a la familia Tenebronidae, originario de América Central y Sudamérica. De forma y aspecto y color muy similar al tenebrio molitor, su principal diferencia radica en el tamaño, pues este alcanza un tamaño entre 0.5 milímetros hasta los 5 centímetros. También tenemos a la Galleria melonella o gusano de cera. La polilla de la cera es un insecto de la familia Pyralidae de origen europeo, cuya larva, conocida comúnmente como gusano de cera, se ha popularizado en los últimos años en el mercado de alimentos vivos. Su alto contenido de proteínas y grasas, así como su escaso contenido de quitina, lo convierte en un alimento ideal. En términos de apariencia, los gusanos de cera adultos suelen ser pequeños y cilíndricos con un cuerpo blanco, que generalmente varía en un color desde marrón claro hasta casi blanco. Su tamaño puede oscilar entre los 0.5 y 1 centímetros, lo que lo hace en ocasiones casi invisibles a simple vista. Los dejo con mi compañero Murrieta Monfín Fabián. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos ven y nos escuchan. El día de hoy les hablaremos de una especie que no a todos les genera una buena impresión, pero a nuestros amigos acuáticos les dará gusto conocerlos y comerlos. Para poder producir nuestros tenebrios, es recomendable hacer el uso de recipientes ya sean de plástico, vidrio o madera. Estos deben contar con orificios pequeños y recubiertos con una malla fina para una buena ventilación y evitar el ingreso de plagas. Se recomiendan sustratos como salvado de trigo, avena o maíz molido, los cuales cumplen con la función de cría y proveer alimento. El espesor va a variar desde los 3 a 5 centímetros, esto para permitir la movilidad y protección. Debemos tener en cuenta algunos parámetros importantes para su desarrollo, tales como la temperatura, la cual se encuentra entre los 25 y 28 grados, ya que una temperatura inferior va a ralentizar su desarrollo y una superior afectará su supervivencia. Además, la humedad debe permanecer entre el 60 y 70%. Podemos incluir en la dieta zanahoria para aportar esta humedad. La ventilación va a evitar el acúmulo de dióxido de carbono y un dato importante es que es un insecto lucífugo, no requiere luz directa. Ahora los dejo con mi compañero Sergio. Gracias, doctor Fabián. Cabe mencionarse que uno de los puntos más importantes dentro de cualquier producción es la alimentación. La alimentación de los animales va a ser siempre basada en que les den un buen aporte nutricional, rendimiento
digestibilidad y en este caso una conversión alimentaria óptima. En el caso del gusano tenebrio, debemos de considerar que es casi lo mismo, pero su alimentación se va a basar exclusivamente en la empleación de ciertos sustratos. Los sustratos más utilizados para la cría de este es el salvado de trigo, avena o las harinas mixtas. Cabe mencionarse que un sustrato siempre va a ser una forma de nutrición adecuada en la etapa de la cría, pero debemos de escoger bien cada uno de estos sustratos o podemos mezclarlos para que den un aporte adecuado de nutrientes. Si bien cabe mencionarse, el rendimiento nutricional debe de ser acorde a la etapa en la cual vamos a estar dándole a la larva. Si bien debemos de obtener ya sea un peso y tamaño idóneo. Si durante la cría se ve que tenemos larvas de buen tamaño y peso, las podremos estar catalogando para ponerlas a mercado o ya sea para producción. Si es el caso, la ganancia también va a estar acorde a la densidad del sustrato. Esto debido a que facilitará su alimentación de la larva, la oviposición y el movimiento de la larva durante su desarrollo, ya que ésta se mantendrá casi la mayor parte de su vida dentro de un sustrato y generará como una forma de alimentación dentro del mismo. A lo que quiero llegar a este punto es de que todo tipo de sustrato va a tener distinta aporte de proteínas, grasas, cenizas, fibra y carbohidratos. Si bien cabe mencionarse, pues estos van a estar dándose acorde a cómo vamos a estarnos acoplando en la parte de un aprovechamiento pues relativamente equilibrado, que donde estos generen un resultado que a la larga den ganancias y no pérdidas. Quiero exponer algunos experimentos realizados y que se han expuesto en la cría del tenebrio para que nos hagamos una idea de que las alimentaciones de sustrato van a ser un punto muy importante para que obtengamos resultados que a la larga, como dije, tengamos el peso y el tamaño idóneo. Esos son los dos puntos importantes en los cuales nos vamos a estar dando a la tarea de obtener. Quisiera dar la mención de un pequeño estudio comparativo en base a la empleación de estos tres tipos de sustratos, en donde este estudio fue publicado en el International Journal of Tropical Insect Science, en donde presentó que el salvado de trigo como sustrato produjo una biomasa larval total de aproximadamente 110.36 gramos, en contraste con los 28.81 de la avena y los 20.43 de la harina de trigo, pues nos da como que una implicación de que el salvado de trigo da como 5 veces mayor implicación de rendimiento que otros sustratos. Pero si en base al rendimiento que se está obteniendo en base a ello, debemos de mencionar que no es lo mismo que tengamos el peso larval de cada una. Si es el caso, en cada una de las larvas, podemos decirlo así, de parte individual, tenemos un peso aproximado por medio del salvado de trigo de 0.11, mientras que en la avena tenemos 0.10. Aquí no hay tanta diferencia en gramajes, por no decirlo así, en la larva, porque podemos decirlo que están ganando un peso pues casi equilibrado o realmente proporcional a lo que sería el tipo de sustrato, pero donde el resultado está descendiendo en base al tipo de aportación de peso es lo que sería la base de la harina de trigo, que solamente da un resultado de 0.02 gramos respectivamente, que le están dando a las larvas de peso, o sea, están ganando solamente ese tipo de peso. Si es el caso, pues solamente estas larvas no están sirviendo como un medio de producción adecuado en base pues, a esta alimentación que se está dando. Desde un punto de vista personal, tanto en lo que sea la avena y el salvado de trigo son puntos o productos que están siendo muy útiles para la empleación de la alimentación adecuada de las larvas. Si respectivamente se reportó inclusive que el 71% de las proteínas secas y
7% de las grasas fueron pues más que nada aportadas por el salvado, que fueron un punto muy importante en el cual estas larvas aprovecharon para generar esos porcentajes. Lo que queremos de las larvas es que den mayor cantidad de proteína y pues en este caso grasas, carbohidratos y algunos micronutrientes y macronutrientes que estén ayudando a los animales que vamos a estarlos alimentando con ese tipo de alimento vivo. Si bien cabe mencionarse, las proteínas del salvado enriquecieron pues en este caso en minerales y ácidos grasos como los linoleicos en las larvas, y esto da inclusive que pues den un resultado pues mayor. Esto significa que el productor va a estar generando pues larvas mucho más pesadas, de mayor tamaño, y esto es lo que principalmente se quiere, que todas las larvas estén teniendo un adecuado manejo de alimentación para sacarlas lo más posible a producción o a mercado. Ahora bien, sigamos con una pequeña comparativa en base a la alta digestibilidad y eficiencia alimentaria de dos de los sustratos que son más utilizados, que es la avena y el salvado de trigo. Si bien mencionamos pues el salvado de trigo pues tiene mejor rendimiento para que las larvas ganen mayor peso, pero si damos una pequeña comparativa de digestibilidad y aprovechamiento en relación a eficiencia alimenticia, la avena se da como primer lugar. ¿Por qué? Porque en digestibilidad tiene 78% y en comparación al salvado de trigo solamente tiene 50%. Esto da a entender que pues, la avena tiene más eficiencia en la conversión alimenticia en biomasa larval, pero si en dado caso solamente con los resultados obtenidos en esto, pues el salvado de trigo solamente tiene 2.16 y avena tiene 2. Entonces quiere decir que se podría decir, explicando esta frase, entre menos tengamos la oportunidad de hacer más. Si es el caso, que a un punto de entender esto, podemos utilizar estos dos tipos de sustratos combinados para que estemos dando tanto una buena digestibilidad y conversión como una ganancia de peso y rendimiento. Esto a comparación de una manera conjunta para que podamos obtener resultados óptimos de tamaño, eficiencia de alimentación, digestibilidad y lo que sería ya una productividad mucho más avanzada para que las larvas tengan un bienestar alimentario. Ahora bien, ya mencionamos con anterioridad los beneficios y pues las contras de utilizar cada uno de los sustratos. Cabe mencionarse que estos sustratos pueden aprovecharse mucho mejor si hacemos una mezcla. Esta mezcla puede ser en parte por medio de salvados de trigo, los copos de avena, la sémola, o pueden mezclarse con otro tipo de derivados del salvado de trigo que sean mucho mejor y aprovechables para la larva, debido a que pues van a tener resultados pues bastante notorios en base a la tasa de crecimiento y conversión alimentaria. Si bien por la parte de conformación de adicional de fibra, proteínas, carbohidratos complejos, inclusive la misma textura para que la larva pueda moverse con más eficiencia para alimentarse, porque pues la partícula es mucho más accesible, más fácil de consumo e inclusive también pues los nutrientes van a estar en su pleno apogeo para que las larvas lo aprovechen. Si bien todo esto que les mencioné, la alimentación tiene que verse desde el punto de vista analítico y cada uno de los productores debe de ver cómo puede alimentar a sus larvas, si es el caso teniendo un mejor aprovechamiento y así siendo que ésta sea más sustentable a futuro. Si bien mencionamos con anterioridad, la alimentación da un punto muy importante en base al tipo de sustrato que empleemos, debido a que cada uno pues puede tener los niveles de eficiencia de crecimiento, eficiencia alimentaria y entre otros puntos también podemos tomar en cuenta su digestibilidad. Pero ¿cómo podemos inclusive ayudar a las larvas a que tengan un mejor aprovechamiento? Hidratándolas. Al momento de tener una hidratación pues va a haber una mejor sintetización de todos los nutrientes que se estén aportando. Cabe darse la mención que la hidratación del tenebrio puede darse
por medio de residuos vegetales, como son las zanahorias, pepinos, tomate, manzana, papa, entre otros, debido a que estos pueden alimentarse y a la vez hidratarse, y esto genera que den un aprovechamiento extra de nutrientes a otra fuente de alimento, y esto inclusive da como que un punto de menor riesgo a la generación de ciertas bacterias u hongos oportunistas que generen pues enfermedades y muertes de los tenebrios dentro de la producción. Ahora bien, sigamos con lo que sería el manejo en cada una de las etapas del ciclo biológico, donde vamos a estar mencionando las técnicas adecuadas de recolección y separación tanto de huevos, larvas, pupas y adultos. Ahora bien, debe mencionarse que los objetivos de cada uno de estos es que la tasa de eclosión en los huevos sea adecuada, que no se pierda nada de huevo, que ningún huevo salga afectado, o inclusive que pues el número de larvas que se estén teniendo en la eclosión pues sea mucho menor. Las larvas generen un buen tamaño, alargamiento y suficiente peso para que podamos catalogarlas como productores o ya para liberarlas al mercado. Las pupas tengan una condición óptima para que estas por medio de la metamorfosis se conviertan en adultos productores. Estos adultos productores dan hincapié a que tengan un mayor número de puestas en un determinado tiempo para que se vaya generando la creación de esta producción adecuadamente. Ahora bien, sigamos con lo que sería la parte de recolección del huevo. Debemos de considerar esto, que debemos de ser sumamente cuidadosos en no dañar los huevos. ¿Por qué? Porque vamos a tener una menor tasa de eclosión. Este proceso debe de hacerse en un sustrato de salvado de trigo. Este debe de estar limpio, que no tenga nada de basura o contaminantes o alguna plaga que pueda dañar o comerse los huevos, o en este caso que esté seco, no haya nada de humedad, o que esté teniendo exceso de humedad, porque esto ayuda principalmente a que se proliferen los hongos y evita que se eclosionen adecuadamente cada uno de los huevos. Las condiciones óptimas para su desarrollo deben de estar en este caso en un ambiente oscuro y que la humedad esté moderada hasta que inicie su incubación, pero debemos de saber que para llegar a este punto debemos de recolectar los huevos. ¿Cómo se van a recolectar? Debemos de utilizar una malla fina que permita que los huevos caigan y se acumulen sin la presencia de los adultos. U otra manera que podemos inclusive también usar es por medio de la recolección de un tamizado, podemos decirlo así, del sustrato, lo que ayuda a que evitemos la confusión de residuos del frac, y asimismo cuando las condiciones del huevo estén óptimas pues podemos tener pues el proceso adecuado o ya iniciar el proceso de incubación dentro del recipiente. Este recipiente debe de estar sellado y inclusive con algunas aberturas para que siga pasando principalmente el intercambio de oxígeno, y esto inclusive ayude a que las larvas al momento de su eclosión puedan generar inclusive la extracción de alguna humedad o líquido o hidratación principalmente del aire. Ahora bien, sigamos con lo que sea la parte de las larvas. Cabe mencionarse que en esta etapa es de mayor interés. ¿Por qué razón? Porque aquí vamos a estar determinando a los 75 días si son para consumo o para insectos de reemplazo, o bueno, productores de reemplazo. La recolección de las larvas se realiza después de la eclosión de los huevos, que ocurre entre los 15 días, más aproximadamente 5 o 15 días, y a su vez se realiza la separación de los restos de huevo, residuos de comida y frac, en el cual se utiliza un tamizador fino, lo que permite que las larvas se mantengan alejadas de posibles fuentes de contaminantes, así afectando su desarrollo. Una vez realizada dicha acción, las larvas más grandes y pesadas quedarán como en la parte inferior del tamiz. Con respecto a esto, al sustrato debe seleccionar uno limpio, seco y que esté adecuado principalmente a lo que vamos a estar generando que las larvas consuman. En este caso pues podemos utilizar, pues como dije, avena, salvado de trigo o las harinas mixtas para que se desarrollen y puedan alimentarse de manera óptima. Sin embargo, para evitar el hacinamiento y el canibalismo, que es un punto en el cual las larvas están pues en un riesgo entre ellas, es de que no se dé la sobrepoblación dentro de los recipientes.
Esto principalmente que debemos de considerar que en cada uno de los recipientes o donde vayamos a tener a las larvas tengamos un número de 300 a 500 larvas por decímetro al cuadrado del sustrato. El sustrato debe de ser removido cada aproximadamente 3 a 4 semanas, o sea un mes, dependiendo del crecimiento de las larvas, y la revisión debe de hacerse periódicamente para mantener las condiciones de humedad y temperatura adecuada. Es recomendable que se realice por lo menos el retiro del 10% de las larvas más grandes para que sirvan como pie de cría o ya directamente para que se vayan a producción de consumo, y asimismo asegurar que la población esté estable y las características fenotípicas y genotípicas estén teniendo un linaje óptimo en la producción de cada uno de los ejemplares de buen tamaño. Cabe mencionarse que ya sea para pie de cría o para consumo deben de escogerse por lo menos el 10%, como lo dije, para que estos inclusive sean de manera óptima y de mayor llamatividad en el mercado, si es el caso, si se van a estar vendiendo directamente con otros productores para que tengan su propio linaje de gusano tenebrio. Ahora bien, mencionemos lo que sería la penúltima fase del ciclo biológico. Esto es la pupa. La pupa es la fase más vulnerable, por lo cual es crucial separarla rápidamente, debido a que puede convertirse en comida de larvas y otros adultos. ¿Por qué motivo? Porque al momento de que entra en este proceso de metamorfosis, entra en hibernación, y cual no va a estar consumiendo ni sustrato, no va a estar consumiendo algún nivel de hidratación ni nada. Se va a estar manteniendo solamente con cierta cantidad de humedad para que vaya a convertirse poco a poco en un adulto. Por lo cual es crucial separarlas, como dije, rápidamente. Pero ¿cómo debemos de identificarlas? Debemos de identificarlas primero cuando emergen de un color blanquecino translúcido, y luego se irán tornando de un color marrón a dorado, y antes de convertirse en adultos ya se están convirtiendo en un color más que nada negro. Su método de separación consiste en identificar primero por diferencia de tamaño, ya que son mayores a las larvas, por lo que pueden separarse fácilmente de manera suave, sin tener un manejo brusco de las pupas. Hay que evitar el daño a toda costa. Asimismo, colocarlas en el sustrato suave, que es en este caso el salvado de trigo, en el cual es una etapa clave para que tengamos buenos resultados en los escarabajos. Cabe mencionarse que una manipulación excesiva puede generar que se dañen o que inclusive ya no se conviertan en escarabajos y queden en esa fase permanentemente y mueran. El conteo principalmente de este tiempo para que resurja un escarabajo adulto es de 7 a 15 días aproximadamente. Pero ¿cómo debemos de mantener esta pupa? Debemos de tenerla en un ambiente limpio, con un sustrato adecuado, en el cual mantengan una temperatura estable, y principalmente que sea oscuro. La temperatura debe de ser constante en relación a los 20-25 grados. Si es el caso, puede inclusive tener un estándar aproximado hasta los 27 grados en algunas situaciones. Tal cual, entre más calor se tenga en el ambiente, mayor probabilidad de que se vaya transformando en un escarabajo lo más pronto posible, o puede estarse recortando principalmente el periodo de metamorfosis. Ahora bien, sigamos con lo que sería la presentación de aquí de la doctora Mariana Fernanda Pérez Morales, en la cual nos va a enfatizar los problemas comunes que se tienen en una producción, así como en la parte sanitaria. Así que continuamos. Ahora bien, en la última parte en la cual se está dando el ciclo biológico del tenebrio, pues tenemos los adultos, que es la parte reproductiva, por lo que debemos de separarlos cada vez que van poniendo una nueva cantidad de huevos. Si es el caso, tenemos que estar teniendo en cuenta que pues ellos van a surgir, como se mencionó, entre 7 y 15 días. Debido a su mayor tamaño y facilidad para mantenerlos, la comparación con las pupas y larvas, los adultos pueden separarse utilizando una malla de rejilla o por medio de pinzas, tomándolos de manera suave para colocarlos en el sustrato. Para la instalación de los adultos se colocan en una bandeja con sustrato de salvado de trigo a una porción de 2 milímetros
alto, literalmente en base a la cantidad de sustrato en el contenedor, para que así estos se instalen y se vuelvan a colocar una buena cantidad de huevos en base a lo que sería la temperatura en la que estén. Entre más temperatura haya en el ambiente, mayor cópulas y posturas va a haber. Si es el caso, la temperatura que debe de tener esto es de 25 a 28 grados y una humedad relativa entre 60 a 80% para fomentar, pues como dije, la puesta. El tiempo estimado de que la puesta son de 7 a 10 días, por lo que después de ese periodo es recomendable retirar a los adultos para evitar que se pongan sobrecarga de huevos en un mismo recipiente o se alimenten del sustrato o de los mismos huevos. Una vez separados, es fundamental proporcionarles un entorno adecuado para las siguientes puestas, asegurándose de que tengan una superficie de alimento e hidratación para la fomentación de su reproducción. Los adultos, pues como tal, deben de poner aproximadamente cada 2 semanas los huevos. En cuestión de tener una importante recolección diaria o más que nada revisión cada 2 días para que no se pierda ningún control de la puesta. Cabe mencionarse que en el caso de los niveles de hidratación o proporción de hidratación, se debe de poner esto en consideración, que en los adultos debemos de estar hidratándolos cada 3 veces a la semana, en un periodo de tiempo en el cual puedan estar aportándoles zanahoria, manzana, algún tubérculo en el cual que tengan mayor cantidad de agua. Si es el caso, debemos de tomar en cuenta que no debemos de dejarlo mucho tiempo para evitar la proliferación de moho. Entonces se deja por lo menos 24 horas y ya con eso tenemos como que la hidratación cumplida hasta el siguiente puesta, que sería la segunda ocasión, para que se cumplan luego los 3 días consecutivos de hidratación completa dentro de los adultos. Y en las larvas Ahora les hablaré sobre los problemas comunes, la sanidad y la bioseguridad que se deben tener en cuenta al tener un criadero de tenebrios. Tenemos que tener en cuenta que mantener una colonia de tenebrios saludable es crucial para una producción exitosa. Los problemas más frecuentes que se van a dar en esta colonia suelen estar relacionados con plagas y condiciones ambientales inadecuadas en las que se tengan los tenebrios. Hay 3 tipos de plagas principales. La primera y la más frecuente son los ácaros, ya que estos van a prosperar en las mismas condiciones tanto cálidas como húmedas que los tenebrios. Se adhieren a los insectos, compiten por la comida y pueden debilitar o matar a las larvas y a los escarabajos. Se identifican muy fácilmente ya que se ven como un polvo blanco o beige muy fino que se queda móvil y se acumula en las esquinas del sustrato o sobre los insectos. Para prevenir esto hay que tener una humedad baja. Esto también se puede ayudar colocando trozos de papa o zanahoria y retirarlos a las pocas horas, ya que al hacer esto los ácaros se van a quedar adheridos a ellos. La segunda plaga son los hongos y los mohos. Estos aparecen por exceso de humedad y una muy mala ventilación. El moho puede contaminar el sustrato y la comida, y esto puede ser dañino, ya que el moho puede producir micotoxinas dañinas para los insectos. Se identifican muy fácilmente ya que se ven como manchas blancas, verdes, azules o negras, como esponjositas sobre lo que es el sustrato o en las paredes del contenedor. Esto se puede prevenir teniendo una ventilación adecuada y no sobrealimentar a los tenebrios con frutas o verduras frescas, ya que si se añade humedad, esta va a ser una proliferación de moho. Se puede hacer con frutas como, productos como es la zanahoria o la papa, que liberan agua lentamente, y hay que retirar los sobrantes antes de que se pudran. Un control para esta plaga es retirar inmediatamente cualquier alimento que ya esté enmohecido y limpiar la zona afectada del sustrato. También se tiene que aumentar una ventilación y reducir la humedad, no solo en el contenedor, sino en el ambiente en donde se tengan. La tercer plaga que se puede encontrar muy presente son las mosquitas del suelo o del vinagre. Estas son principalmente atraídas por la fruta en descomposición y la humedad, como ya lo había mencionado. Esta plaga, más que ser un peligro directo, son una molestia muy frecuente, pero
indican que la colonia de tenebrios se encuentra en unas muy malas condiciones de higiene. Se puede prevenir manteniendo a la cría tapada con una malla fina que permita la ventilación, pero impide el paso de las mosquitas. Esto también se puede ayudar a congelar o lavar el sustrato antes de usarlo para eliminar los huevos de las plagas. También se pueden utilizar trampas caseras que llevan vinagre de manzana y gotas de jabón, pero principalmente hay que mantener tapada la cría con una malla y evitar que se proliferen los huevos. Para evitar estas plagas hay que tener medidas de bioseguridad. Y el objetivo de estas medidas es crear una barrera entre la colonia de tenebrios y las plagas externas para prevenir una proliferación de problemas internos. Entre una de las medidas de bioseguridad, como ya mencioné, se puede congelar el sustrato antes de usarlo. Normalmente entre unas 48 a 72 horas antes para matar cualquier huevo de ácaro o plaga que pueda contener. Las mallas de ventilación también, como ya mencioné, son cruciales para que evitemos la entrada de plagas principalmente voladoras. La humedad controlada va a ser siempre el factor más importante. La humedad relativa ideal siempre va a estar entre el 50 y el 70%. Debemos tener en cuenta que un sustrato demasiado húmedo atrae ácaros y promueve hongos. El sustrato siempre debe sentirse seco al tacto, ya que con la humedad provista solo por la verdura fresca se le va a dar como una fuente de agua. La limpieza de los contenedores siempre va a ser fundamental al cosechar toda una generación, ya que los contenedores siempre tienen que estar limpios antes de reutilizarlos o utilizarlos como nuevos en un inicio. Y algo muy importante como medida de bioseguridad es la cuarentena para nuevos ejemplares, ya que si vamos a introducir escarabajos o larvas de otra colonia, hay que mantenerlos separados y en observación al menos unas 2 semanas para asegurarse de que no traigan plagas a esta nueva colonia. Bien, ahora les hablaré nuevamente, pero sobre el tema de lo que es un escalamiento de la producción. Hay que tener en cuenta que la cría de tenebrios se puede abordar de diferentes escalas, desde un autoconsumo hasta la industria. Y también como fuente principal, la cría de tenebrios puede dejar muy buenas ganancias si se sabe cómo sustentar. Existen diferentes tipos de producción, principalmente 3, la casera, la semi-intensiva y la industrial. En la casera, que es más que nada como un hobby o un autoconsumo, el objetivo es alimentar a nuestras mascotas propias, como son los reptiles, las aves o los peces. Los contenedores que se van a ocupar suelen ser muy pocos, entre 1 a 5. La inversión que se necesita es muy baja, ya que se pueden ocupar recipientes de plástico y se puede ocupar salvado o verduras. La mano de obra suele ser de nosotros mismos, o es decir, en un concepto familiar, y son pocos minutos al día los que se requiere del trabajo. La automatización es manual, todo se hace a mano. Para el alimento se puede usar salvado de trigo o avena, y esto se puede comprar en un supermercado o incluso se pueden utilizar las mismas verduras de la casa. Y el cliente final que podemos obtener son nuestras propias mascotas. En lo que es la producción semi-intensiva, que sería como un microemprendimiento o una venta local, nuestro objetivo principal va a ser generar ingresos vendiendo a tiendas de mascotas o criadores como cebos de pesca. El volumen aquí de contenedores ya aumenta un poco, ya que se puede hablar de decenas de contenedores organizados en estanterías. Ya se puede tener un sistema de múltiples cajas. La inversión es media, ya que se requieren estanterías, contenedores un poquito más estables y unas fuentes de sustrato también más estables. La mano de obra también es familiar, pero ya en lugar de una se pueden requerir 2 personas más a un tiempo parcial. Su automatización es muy baja, ya que puede haber un tamizado semimanual o un sistema de autoseparación básico. El alimento en este caso que podemos usar pueden ser sacos de salvado o de harina, de molino o subproductos de mercado. El cliente final en este caso serían tiendas de mascota, criaderos o pescaderos.
Y ya si nos vamos a una producción industrial a gran escala e incluso de exportación, vamos a tener que el objetivo primordial va a ser producir toneladas para alimento animal, harina proteica, para acuicultura, ganadería o para consumo humano. En este caso, el volumen ya se tiene que elevar a miles de contenedores modulares en lo que son las naves industriales, donde se tiene un control climático total. En este caso la inversión ya es muy alta, ya que se requiere de nave, maquinaria de automatización, sistema de climatización y también de inversión en lo que es el personal. Se requieren dentro de la mano de obra equipos especializados por turnos, ya sea la cría, la cosecha o lo que es el procesado. En este caso la automatización es muy alta, ya que se requieren sistemas de automatización de alimentación de control, también un control climático, riego, cosecha y separación. En este caso el alimento ya se tiene que tener un contrato con molinos o industrias para sus productos, como son salvado o a granel. Y en este caso nuestro cliente final, ya si estamos hablando de una empresa, ya serían industrias de pienso, granjas o procesadores de alimento incluso para humanos. Ahora, a medida de que se escala en lo que es el sistema de cría y de producción de estos, la automatización va a ser clave para reducir los costos laborales y aumentar lo que es la eficiencia. Para esto se puede ocupar la autoseparación, es decir, las larvas y los escarabajos evitan naturalmente la luz, entonces se pueden diseñar contenedores con rejillas o sistemas donde pues las larvas grandes al intentar pupar caigan en un compartimiento inferior que sea recolector, y separa el sustrato y los escarabajos. También se pueden ocupar sistemas de alimentación y humedad, en este caso sistemas con cintas transportadoras o desificadores automáticos que lo que hagan sea distribuir el alimento seco, sistemas en este caso de nebulización para controlar la humedad ambiental en lugar de depender de lo que es una verdura fresca. El control climático debe ser importante, es decir, debemos de tener naves industriales donde se tengan sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación automatizados para tener temperaturas óptimas durante todo el año, y esto aumente y maxifique lo que es una tasa de crecimiento y reproducción. Y finalmente, en lo que es la cosecha y el procesado, debemos tener máquinas tamizadoras automáticas que separen lo que son las larvas, los huevos, las heces y el sustrato sobrante a una gran velocidad, ya que se deben tener unas líneas de procesado para lo que es lavar, matar por calor, secar, molinar las larvas para convertirlas en harina, y esto nos permita reducir costos laborales, pero tener una eficiencia en lo que sería nuestra producción y podamos tener costo-beneficio y también un gran valor subagregado. Nos encontramos nuevamente. En esta ocasión les hablaré acerca de su perfil nutricional, el cual resulta atractivo tanto para la dieta humana como para la dieta animal, ya que podemos encontrar altamente valores de proteína desde un 47 a un 60%, grasas, principalmente ácidos grasos insaturados, desde un 30 a un 35%, carbohidratos de un 6 a un 8%, fibra, principalmente quitina, de un 5 a un 7%. Los principales minerales que aportan son calcio, fósforo, hierro, zinc, magnesio y potasio. Y los aminoácidos esenciales, principalmente lisina, leucina, valina, treonina e histidina. Y podemos observar que en comparación con otro tipo de alimento vivo, se encuentra en un rango mediano, y pues algo destacable es que su aporte es equilibrado, el cual presenta un buen perfil de aminoácidos esenciales. Bueno, ahora finalmente hablaremos sobre cuáles son las aplicaciones o el mercado del tenebrio molitor. Uno de sus principales usos es como alimento vivo para muchos tipos de mascotas. Reptiles como tortugas, camaleones, geckos, serpientes insectívoras, peces como los koi y algunas aves. Su uso también se puede ver en la industria acuícola, como una fuente nutritiva y sostenible de proteína para peces, como la tilapia, la trucha,
la carpa, la lúmina o el salmón, etc. Otro uso que está en investigación es como una fuente de proteína alternativa para el consumo humano, como en la Unión Europea, el tenebrio está autorizado para comercializarse deshidratado como un snack o harinas proteicas. Ahora pasemos a hablar de las normas y regulaciones para su uso. Como tal, en México no existe alguna ley que nos diga o nos explique el uso de tenebrio o de insectos en general. Para el uso animal, los reguladores son la SADER y el SENACICA, bajo la Ley Federal de Sanidad Animal. Bueno, con esto concluimos este episodio. Gracias por acompañarnos y no olvides seguir aprendiendo e innovando. Hasta la próxima.